Oye, ¿y qué va a venir en tu ramo de mate, güey? Pues creo que ecuaciones lineales. ¿Ecuaciones lineales? ¿Otra vez? ¿Traes a luchar? ¿Y qué toca ahorita? ¿Info? ¿Info? No, toca comunicación. Comunicación. ¿Entonces qué hacemos? Nos damos un break. Bienvenidos a la clase La Crisis y la Locura, el único podcast en donde podemos mezclar la ansiedad, la recesión y la educación. Y sin beca, porque aquí nadie nos paga por sufrir. Para los que sí les pagamos son nuestros invitados. Con nosotros la maestra Vania. Buenas tardes, soy la maestra Vania. Tengo experiencia con alumnos de primero a cuarto de primaria y con alumnos de tercero de secundaria. Mi compañera Diana, Alan, Gael, yo y en las cámaras Ale, que también es maestro de prepa. Hoy vamos a hablar de cómo el COVID-19 nos descompuso el cerebro, la cartera y el internet. Y el sueño, porque desde 2020 yo no he dormido nada bien. Bueno, Alan, es que tú también ya venías bien entrenado. Miren, yo nada más sé que los alumnos aprendieron a tres cosas: apagar un micrófono, apagar la cámara y a fingir malas conexiones de red para no entrar a clase. Exacto, mi esposa muchas veces me veía frente a la computadora donde se veía nada más todo negro y me decía que con quién platicaba. Pensaba que estaba invocando algo o si estaba dando clase. Bueno, dejando de lado eso, ¿les parece que comenzamos con las preguntas? Sí, también. Claro. Bueno, ¿qué tan mal les pegó psicológicamente el encierro? Sinceramente me desesperé muchísimo. ¿Qué opinan ustedes? La verdad, dicen los datos que el 27% de los jóvenes reportó ansiedad y el 15% depresión. El otro 58% ya era pura flojera. Sinceramente me afectó de una manera muy drásticamente, ya que de estar en el salón con mis compañeros de ese lado, de que no le entendía un tema, ellos me podían explicar, a pasar en mi cuarto solo, y si no le entendía pues me perdía algunos temas. Eso afectó mucho mi rendimiento. Por otra parte, a mí me afectó, pero de una manera positiva, porque ya empecé a tener otros hobbies, como hacer ejercicio en casa, estudiar en casa, leer en casa. De alguna manera, a mí la pandemia me afectó para bien. ¿Y a ti? A mí me afectó de manera en que no podía socializar con nadie y eso me llevaba a sentirme sola muchas veces. Justamente yo me sentí igual, de hecho por eso decidí empezar a tocar guitarra, ver videos, ver series, pasar el tiempo más que nada yo solo o tratar de distraerme. Como experiencia de los maestros, creo que la mayoría va a estar de acuerdo conmigo, es que era muy desesperante ver que todos estaban con cámaras apagadas, estar vigilando a los pocos alumnos que entraban, que no que hicieran lo que se tenía que hacer, que estuvieran poniendo atención. Realmente no estábamos seguros de que estuvieran al 100% en la clase. ¿Les parece si pasamos con la pregunta número 2? Sí. ¿Sí? Según datos, más de 1.500 millones de estudiantes en 191 países dejaron las aulas y en México pues sobrevivió con fe, con Wi-Fi robado y con Google Classroom. Vane, yo quisiera preguntarte a ti, ¿qué pasó con las habilidades y la forma de aprender de tus estudiantes? Bueno, una vez regresando a las aulas, notamos que los alumnos venían con un bajo rendimiento y aprendizajes muy atrasados, sinceramente. Hicimos las pruebas diagnósticas de todos los años y realmente salieron muy bajos. Tuvimos que abordar temas de... Si iba en cuarto el niño, tuvimos que regresar a segundo, primero de primaria, porque de verdad estaban un poquito mal. Los niños de secundaria igual. Tuvimos que regresar a cuarto de primaria a explicar temas que ya son de que ya se fueron vistos, o sea, de que ya para la gran mayoría, o sea, ya iban muy retrasados en este aspecto. Tuve varios niños con diferentes problemas de salud, con ansiedad, no soportaban estar ya con más personas, de verdad les causaba mucho... Es que sí, fue un cambio más que nada. Sí, porque ya de estar solos, o sea, al principio siento que fue muy difícil acostumbrarnos a estar en aislamiento total. Una vez regresamos a la vida normal, con las medidas sanitarias adecuadas, regresamos a convivir con más personas y ahí fue donde otra vez tuvimos que volver a acostumbrarnos a estar con personas y ser más cuidadosos en la limpieza, en la higiene, o sea, de que fue muy... Claro, con sus precauciones, ¿no? Justo a mí me pasó un caso similar en la prepa, donde mi grupo era de 40 personas, ya nada más éramos como 25 personas en la escuela. Y no sé si a alguno de ustedes les pasó así, o al menos, por ejemplo, lo que yo hacía era saltarme las clases, honestamente, no le veía mucho sentido. ¿Alguien más les tocaba así? Yo hice eso, sinceramente. Cuando me tocó la pandemia en la secundaria,
para mí era más fácil saltarme la clase de que, pues apago mi cámara, mi micrófono y me iba a PlayStation o si no me dormí un rato. Y eso me afectó mucho después, porque ahorita que ya no en la preparatoria, ya al final, ya no sé hacer cómo sumar fracciones, o sea, sinceramente, antes era divertido porque ya, me la salto, ¿no? Ahorita ya estoy sufriendo las consecuencias de lo que realmente hice. Es que siento que nos quedamos con una zona de confort, la cual estábamos muy cómodos en nuestras casas, teníamos todo a la mano, no teníamos que salir, nos podíamos dormir si quisiéramos. Y entrar a las clases pues era opcional, de todas maneras no te podían reprobar. Me tocó muchos amigos de que ya ni entraban y los pasaban. Sí, es que eso fue muy raro. Claro, eso fue un cambio que definitivamente cambió como el enfoque de la educación en México, ¿saben? Está bien, te justificamos tal vez tu falta de internet y pasas tal vez con la calificación mínima, pero sin duda eso es lo que se fue acostumbrando con las nuevas medidas. Por ejemplo, ahorita la calificación mínima es 7 y se puede decir que incluso sea por consecuencia de eso, porque casi nadie entraba a las clases. Bueno, en mi experiencia, cursar la secundaria fue, ya regresando de pandemia, fue muy fácil, ya que, o sea, los profes podían no entregar ningún trabajo y aún así no te podían reprobar. Y eso hacía que muchos alumnos nos hiciera fácil no ir a las clases, no entregar trabajos, porque al final íbamos a acreditar y así pues nos dieron nuestro certificado. Siento que la recuperación de este proceso de estar en clases virtuales, en clases ya presenciales, fue casi lo mismo. Tenían, por ejemplo, la excusa de que apenas van saliendo de clases virtuales y la calificación mínima seguía siendo 6. Al mismo tiempo yo sigo pagando la consecuencia de esas calificaciones mínimas, porque hasta la fecha hay algunos temas de prepa que yo ya había visto y que ahorita ya no me acuerdo y que sí me arrepiento de no haber repasado. Sí, como las ecuaciones lineales, Claro, ahorita en claro. realidad de matemáticas, estuvo difícil. Muy difícil. Claramente, profesor, yo le quiero hacer una pregunta de cómo usted vivió este proceso de los bajos rendimientos con sus alumnos de preparatoria. Mira, qué bueno que me haces esa pregunta, Vane, porque yo tenía un alumno el cual venía hacia mí a pedirme recomendaciones de computadoras, ya que yo me dedicaba al ámbito de informática y yo tenía más que nada una computadora buena y él venía mucho conmigo a decirme cuál era su marca, si era buen procesador, si servía para lo que ocupábamos. Yo le recomendaba marcas más económicas, ya que su estado económico no era suficiente para una computadora, por ejemplo, con la mía. Así que yo le recomendaba otras marcas más económicas o pues que tuviera acceso a la biblioteca de la escuela. Mira, un punto bueno es el que ahorita estás tocando, Ale, es cómo se reflejó en la economía todo esto de la pandemia. La verdad, yo pienso que el incremento en la venta de cubrebocas, cosas para sanidad, fue demasiado alto, debido a que cada quien como que se sugestionaba demasiado por eso del COVID. No sé si ustedes hayan consumido esos tapetes desinfectantes para que entraran a su casa. Yo la verdad no los compraba. Yo nada más ponía un trapo con cloro, agua y lo iba cambiando cada cierto tiempo. Pero sí mantenía mi casa limpia, la trataba con cloro y todo eso. De hecho, si yo compraba mucho, bueno, mi mamá me mandaba al cloro del galo, el fabuloso morado, no sé si lo ubiquen. Igual cuando salíamos cada rato cubrebocas, y luego yo que los perdía, pues gastábamos más. Igual un gasto que fue medio fuerte fue porque teníamos que estar yo en la computadora, pues la computadora era de mi padre, así que él tuvo que comprar otra y ya muchos gastos, como el internet también. Lo que bajó también fue mucho el tema de las comidas preparadas, ya preparadas. También hubo algunos negocios de comida china que, igual por su gestión, cerraron, quebraron. No sé qué tanto afectó la pandemia a las mentes, como para que tomaran esa decisión de es chino, no me lo voy a comer. Como ese sesgo, ¿no? Ese Ajá. sesgo. Algo que, por ejemplo, estaban diciendo como productos de sanidad que subieron el precio, fue como que ese enfoque de las personas, ese miedo de las personas, por ejemplo, no sé si se dieron cuenta con el desabasto de papel de baño, Sí. que fue, a cualquier tela, por ejemplo, no sé, digamos un Soriana, nada más encontrabas de que 2, 3 paquetes de rollo, pero fue ese desabasto tan grave y ese miedo tan grave por parte de la sociedad que, pues, o sea, tanto así la pandemia nos afectó como para tener ese miedo para cosas tan básicas, empezarlas a pues, consumir más por ese miedo o por no salir de casa incluso.
No sé si tú tengas alguna experiencia, Ana, con el negocio de tu papá. Bueno, sí, durante la pandemia fue muy difícil seguir con el negocio y por eso se tuvo que cerrar durante un tiempo, ya que pues no había como esa confianza de las personas de salir a los negocios, y también en cierta parte porque muchas personas empezaron a quedar sin dinero, entonces era también escatimar mucho en los gastos propios para tu familia, y así dejaban de consumir en locales de la calle o en puestos, y también, o sea, fue como una afectación hacia ambas partes, y pues sí. Es que yo también pienso mucho eso, que es demasiada sugestión, porque ¿qué te asegura que la comida que compras o la carne que vas a comprar a la carnicería viene en buen estado? O sea, es como una moneda al aire, es un volado, nada te lo está asegurando. Sí, a mí económicamente, ya laboralmente con mi trabajo de maestra, bajó mucho, igual todas las plazas de los maestros, varios compañeros y colegas ya no están con nosotros por lo mismo de que fueron dados de baja, la economía de todas las empresas bajó, los sueldos bajaron muchísimo, a eso sumemos de que teníamos que adaptar nuestras casas con nuestros recursos para darles clases a los alumnos y que trataran de entender lo mejor posible. Nosotros hacíamos de todo para ayudarlos a seguir su enfoque estudiantil, y esa yo les puedo platicar que eso fue un poquito más como mi experiencia económicamente hablando. Ya que me cuentas tu experiencia en los materiales didácticos, ¿cómo tuviste que adaptar o qué tuviste que invertir para tus clases a distancia? Sí, claro, ya con mi sueldo modificado, porque a todos me lo rebajaron, tuve que adaptar un espacio especial para ponerles pintarrones, ponerles decoración, de tratar de hacerlo más visualmente entretenido y kinestéticamente hablando. Tuve que aportar mucho de eso. Los sueldos, sinceramente, una parte muy importante, siento yo, no nada más para los maestros, nos afectó demasiado. Vimos el desempleo, yo vi bajas de alumnos muy brillantes, sinceramente, porque sus papás se quedaron sin empleo, porque cualquier experiencia que hayan tenido sus papás anteriormente, o sea, lo económico, lo laboral, se fue en picada. Fue un derrumbe, vaya. Sí, No te tocas eso de lo laboral. Bueno, pues mi mamá trabajó en logística. Logística es como cómo llegan las cajas donde vienen todos los productos de los centros comerciales, como ya habéis comentado, el desabasto de papel de baño. Mi mamá trabajó en logística. Ella, pues, se vio muy apretada, muy presionada por su jefe, porque tenía que cumplir demasiadas normas de sanidad, de plagas, ahora con esto del COVID. Estaba muy presionada mi mamá, de hecho tuvo como 3 trabajos en un año, cosa que es muy preocupante para un perfil profesional. No sé si Alan, creo que su papá trabaja de fumigación, de hecho. De hecho, como algunos les bajaron el sueldo, muchos les afectaron, algunos fueron beneficiados. Un ejemplo fue mi padre. Trabaja de fumigación y era muy recurrente que le llamaran constantemente para así desinfectar o ver que estaban cumpliendo con ciertas normas, y de cierta forma nos beneficiamos económicamente. Igual un tema que quería comentar o que quería platicar es como la maestra dijo que le batallaba mucho con los alumnos, ¿no? Igual yo veía maestros que ya eran más grandes, que ya alumnos, denme 5 minutos, 15 minutos para aprender la compu, porque realmente les afectó mucho estar en el pizarrón escribiendo y decir, pues esto y esto. Sí, no se ha grabado. Es que espérenme, dejé un tutorial de cómo compartir pantalla. Vi mucho, y había muchas veces que en una hora pues se pasaba ahí porque la maestra pues no sabía. Tocando ese tema, yo creo que en términos de desempleo, un factor que tuvo que ver fue como esa baja de personal, pero más aparte las personas, al menos a la experiencia de mis papás, fue en sus 2 trabajos, falta de personal, se les acumuló el trabajo, esa presión, ese estrés, yo creo que también fue un factor clave del por qué hubo tanto desempleo en ese lapso de tiempo. Y incluso como alumno les puedo decir, como yo lo viví, también fue una presión ver a mis papás a veces pensando en qué va a ser el día de mañana, y tú como alumno tan solo con estudiar, con las tareas, y vivir esa presión tal vez es un poco más abrumante. No sé si alguien de ustedes ha sentido como que esa parte también.
Bueno, yo siento que en este caso hubo demasiados estudiantes, niños desde muy chiquita edad, que se vieron como obligados como a trabajar, como a intentar llevar como un apoyo, un sustento a O sus incluso a tomar responsabilidades que Sí, en ese momento no les no, porque sí, o sea, con simplemente el salario de ambos papás no alcanzaba para cubrir todos los gastos de la familia. Y igual creo que reflejó que al regresar a clases muchos de estos niños ya no volvieran a una escuela. Se acostumbraban a ganar dinero Ujú. y como que ya se les hacía fácil. Bueno, a mi experiencia pues así fue. No fácil, pero a lo mejor tal vez como que a lo mejor vieron como que más ingreso, más progreso Ya no veía trabajando. como necesario Claro. seguir estudiando. Sí, como que tomaron por otro camino, tal vez ya la escuela se fueron por otro lado tal vez, pero igual como que no la ven fácil, pero de alguna manera vieron un poco más de progreso. Es que, mira, no es que se me haya hecho fácil dejar la escuela, porque la verdad no la dejé. Fue casi para terminar pandemia, tercero de secundaria, casi. Yo seguía yendo a la escuela y se me dio la oportunidad de meterme a un autolavado, la cual sí ganaba muy mal. Pero pues tenía ese pequeño ingreso, yo tengo 2 hermanitos y pues ahí apoyaba a mis papás con ellos, de que se les antojaba algo a mis hermanos, pues ya yo ponía dinero o se los iba a comprar yo ponía para la comida a veces. O sea, yo veía ese ingreso y se me hacía fácil cuando ya después te da un golpe de realidad entrando a la prepa, de que pues, 250 pesos pues, no es nada. Claro, no, sí, en ese entonces, pues, cuando tú dices cosas pequeñas, tú las algunas ves como un progreso, pero sí fue como que un cambio muy drástico, ¿sabes? Sí, ya un golpe de realidad muy Un fuerte. golpe de realidad muy fuerte. ¿Ibas a decir algo? Sí, les quería comentar de que sí lo viví. Tengo una prima que vive hasta Colón, si no me ubico. Y cuando tocó la pandemia, pues igual mis tío y mi tía no se abastaban bien con los gastos. Entonces mi prima tomó la decisión de ella dejar de estudiar para que nuestras 2 primas chicas estudiaran. Empezó a trabajar, si no me recuerdo, de mesera en un restaurante. Y con lo poco que ganaba, ayudaba a mis primas y a mis tíos a que siguieran con los estudios. Eso es un sacrificio muy grande. Sí, o sea, se hace de corazón, porque yo también, pues, o sea, no lo viví igual, pero lo sentí así. Sí, de hecho, muchas veces yo no sabía. Ya se después que muchos de mi familia dijeron, no, pues me hubieras dicho, estuvimos apoyando. Pero ese factor de como que el orgullo no dijo nada. Nadie, nada. Entonces, pues igual cuando dijimos, oye, pues métete otra vez, vuelve a clases, que no quiso. Dijo, no, oye, pues ya me acostumbré a mi rutina de levantarme temprano, ir a trabajar, regresar, y ahora sí. Sí, claro. Al menos yo siento que tanto lo económico fue como afectar, ahora sí que en todo, ¿no? O sea, tanto en la educación, social, familiar, psicológica. Ese factor, si se lo ponen a pensar, fue como que tanto económico afectó tanto a lo psicológico, porque en esa parte estabas con esa presión de qué va a ser el día de mañana, ¿saben? ¿Y qué pasa si me enfermo? Claro, claro. Ajá. Y en esa parte pues eran muy escasos los empleos, gente sin empleo, a veces tal vez pidiendo, me tocó ver en ese entonces en Facebook una familia que estaba pidiendo literal transferencias para poder salir adelante, porque las dos partes, sus papás y mamá se quedaron sin empleo, y sí fue ese factor muy estresante. También siento que el desempleo fue más por miedo, ¿sabes? Como al querer salir a exponerse. Para no Ah, no contagiarse. contagiarse. Sí. O sea, poner en riesgo tanto a ellos como a su familia de lo mismo de la gestión del COVID, pues estaba muy cañón. Es lo que dices, del ataque psicológico que pudo llegar a impactar en la gente. Tanto eso del ataque psicológico, pues sí tuvo algo mucho que ver, al mismo tiempo tanto positivo como negativo, no sé si recuerdan las protestas por no vacunarse, Sí. el hype del antivacuna, ¿Cuál es mejor? cuál es mejor, Cypher, que al final sí hubo como una diferencia, por ejemplo la vacuna mexicana no fue aprobada, pero fueron muchos cambios psicológicos o muchas mentalidades para mal, que por ejemplo el líquido de rodillas, no sé si lo llegan a escuchar, lo del chip 5G, que ¿te acuerdas? Sí. Fue esa parte que sí Es que también lo tomaba mucho con humor, o no sé, pero yo en su momento, o sea, sí, no tenía la madurez que tengo ahorita, no digo que sea mucha, pero Sí. pues sí, el pensamiento cambia, te tomabas toda risa, de que no, pues hasta les creías de las tonterías que te estaban diciendo. Siento que influía también demasiado en los influencers cuando salían de que a sus fiestas y así, y entonces siento que de ahí hubo como un pequeño descontrol en todo eso de las redes sociales,
y fue a llevar como a mentalidades súper diferentes en ese ámbito. A mí algo que me gustó de esta parte de lo de después fue que se quedó mucho orden. Sinceramente había filas porque por lo mismo de 2 metros de distancia entre cada persona, de uno por uno, había más orden. Las personas en cuanto a lo vial de las carreteras era muchísimo más fluido. Yo para maestra ya cuando me fue posible transportarme a la escuela y aunque seguíamos en clases virtuales, era para mí una maravilla. Sinceramente ir en coche y llegar súper rápido sin personas, sin tanta animación, Tanto estrés, tanta justamente, animación. y redujo mucho mi estrés en cuanto al tráfico que había. Sí, hasta como que llegabas más despejada. Justo, hasta era un momento relajante para así de que voy a disfrutar. Pero igual como hubo momentos pues tranquilos, a principio sí hubo como que muchas peleas, muchos disturbios. No sé si recuerdan, cuando son las filas del supermercado también me tocó estar. Se peleaban teles por despensa, que al mismo tiempo entiendo esa necesidad, Desesperación. pero sí fue como que de ese cambio de entrar en un estado pues, de pánico a como que ese orden que dice Van. Yo opino que la cuarentena nos dio un giro 360 a todos, desde desempleo hasta un orden, como dicen mis compañeros. Igual, como hubo desempleo, hubo muchas cosas que se beneficiaron. En este caso, pues digo, fue mi padre. Y otra cosa que vi que se beneficiaron mucho fue las redes sociales, el marketing digital. Que ahorita que estoy estudiando eso, veo, wow, fue como una gran evolución. Ajá, una gran Ahí se dio evolución. como ese hack. Igual, lo que fue el ámbito tecnológico, me tocó que yo no sabía utilizar la computadora ni muy bien el teléfono solo para videojuegos. Hasta aprender pues en el teléfono tengo que hacer tales cosas, tal tarea, investigar más. Y me dio así pues más conocimiento sobre lo electrónico. O sea, te impulsó a querer mejorar en ciertos ámbitos, ¿no? Claro, como que en esa época, pues como que ya todos aprendimos a usar la computadora, incluso a usarla para beneficio propio, ¿sabes? Sí, no solo para ver videos. Fue como Sí. una adaptación. Fue literal de tan solo usarla como para hacer copy-paste tareas, allá de verdad a saber como por ejemplo hacer documentos de Word, videos, edición de videos, al menos a mí en la prepa, que era pues, por distancia, aprendí diseño digital. La verdad es que fue como que una de las virtudes de estar a distancia, tener como que el equipo de cómputo y al mismo tiempo pues sin nada que hacer, sin libretas, sin prestar atención, sin pizarrones, fue como que esa ventaja y ese interés de querer pues aprender más sobre diseño digital o informática, vaya. A mí en la prepa, cuando recién entré, bueno, ya era segundo semestre, nos tocó que otra vez, no sé si se acuerdan que hubo otra vez una ola de contagios. Sí, de la segunda variante, ¿no? La segunda variante, nos mandaron a casa y yo para segundo semestre ya tenía prácticas de cocina. Yo en la prepa estudié gastronomía. Las clases, bueno, las prácticas eran literal cocinar, mi teléfono aquí enfrente y empezar a picar las cosas, decirle sí va bien maestra y enseñarle el pollo ahí todo, pero no, o sea, estaba divertido, suena gracioso, pero la verdad, entretenido, ¿sabes? sí, pero quieras o no, pues sí, no es lo mismo estar ahí con la maestra al lado de ti, metiéndote esa presión. Bueno, yo trabajo mejor bajo presión, no sé ustedes, pero yo prefiero que la maestra esté ahí al lado de mí como que checándome a cada rato para que yo me apure y haga las cosas bien. Claro, porque al final de cuentas ese aprendizaje no es igual si no tienes como que ese cierto control o esa cierta guía a que tener a la maestra y decir, no, es que te equivocaste en tal, te equivocaste en tal. Y siento que eso también pudo afectar como que a nivel pues, estudiantil, ¿saben? Pues tal vez por cuestiones de maestro, por esa presión de no saber a quién atender, porque te das cuenta que es una computadora, no tienes, Es lo que decía no Vane, tienes presencia. es lo que comentaba Vane, de que los alumnos les tenía que volver a enseñar lo que vieron en tercero, a los de Retomar cuarto, temas Pudo pasados. tomar temas, que era desesperante, ¿no? Sí, la verdad. era pero muy precisamente por esa ausencia de maestro, alguien quien te guíe en ese tiempo, ¿sabes? Fue como que otra vez, pues, mira, estoy bien cuando realmente está incorrecta, pero como no me corrigen o como tal vez no me dice nada, Ya sí lo dejo. así lo dejo y tal vez así muchos nos enseñamos. De hecho, sí se notó la diferencia, porque cuando estábamos en cuarentena hacía un trabajo, así, y ya como quedaba, pues lo entregaba, ¿no? Y ahorita que regresamos a estar presencial con el maestro, me tocó muchas veces, no, te falta esto, esto es mal aquí, no tiene ni fecha, no tiene ni nombre. Y Te yo, das cuenta de varios errores. Fueron Igual- esos cambios pequeños que sí fueron igual, bravos. pues, a estar nomás en el teléfono o en línea, a pasar otra vez a presencial, también, de cierto modo, también dije, porque otra vez volví a convivir con mis compañeros de clase, y igual, pues, nos afectó de cierta manera,
porque vi que muchos amigos se hicieron más tímidos, había otros que se la pasaban ahí solos, y otro que otro pues sí, seguía con su rutina de sentar platicador aquí para acá y para allá. Ahorita que dices, que comentas de los dispositivos, ya en la actualidad es un caso, la verdad, desesperante para nosotros los maestros, de que todos los alumnos estás dando clases y de igual forma te ignoran. Realmente sí es muy estresante ver cómo todos están en tu celular, tú dando clases y todos en el celular, la gran mayoría. Voy desde alumnos de primaria, alumnos de secundaria. En mi escuela llegamos a la medida de que entrabas, traías celular, lo dejabas en una caja a la directora, ajá, y ahí los ponía para cerrarlos hasta la hora de la salida, se los regresaban. Y si no traías tu fichita, no te lo regresaban hasta que fuera tu papá. Esa medida me gustó mucho porque así los alumnos igual los ayudan a concentrarse más, a prestarnos, exactamente, a estar al 100% o por lo menos un porcentaje más elevado, estar más en clase y no tener tantos distractores. Eso realmente me gustó. Y aunque para ustedes supongo que es desesperante estar sin su celular. Siento que por esa parte, ya que lo dices de niños de primaria, de secundaria, siento que por las clases en línea como que hicieron un poco más dependientes del teléfono, ¿saben? Fue como que esa parte y ese cambio que también fue la mala, y pues se han presentado casos que pues sí, fue como que un mal uso por parte de los niños, no sé si está Yo consciente. tengo una filosofía medio rara, o sea, tener teléfono no es malo siempre y cuando lo utilices para lo que es. Sí, claro. Mis papás desde pequeño me daban un teléfono, un cacahuatito, y nada más lo utilizaba para llamadas, mensajes, muy rara vez tenía juegos, pero ya conforme fui avanzando, que tuvimos un pequeño corte comercial, nos dimos un break. Bueno, pero continuando, yo comparto una filosofía diferente de que el teléfono solamente sirve para emergencias. A mí desde pequeño me enseñaron que el teléfono puede servir para llamadas. Por ejemplo, mi abuelita tenía un incidente o algo así, yo tenía que marcar porque yo me la pasaba con mi abuelita. O por ejemplo, igual con mis papás, es que sí se van a reír de esta, pero me perdí en el Soriana y con mi teléfono les marqué a mis papás, los podía encontrar, porque siendo sinceros me perdí en el área de ropa, cuando yo chiquito jugaba. Sí, ¿verdad? Como que en esa altura de las suásticas. Desde esa edad, o sea, como que generé una dependencia al celular, no fea, no en el mal sentido. Como para el ámbito de tengo una Emergencia. emergencia, Ajá, para necesidades más que nada. prácticamente como para tener con quién recurrir, ¿sabes? Sí. Bueno, a mí me afectó de manera diferente porque al estar encerrada durante la pandemia, pues lo único que tenía para entretenerme era mi celular. Eso llevó a que hasta la fecha solo, o sea, no puedo estar ningún momento en el día sin mi celular en la mano. Y siento que igual eso repercute a que lo esté checando a cada rato. Es como que esa ansiedad, ¿no? Ajá, y en las clases pues nunca pongo atención por estar viendo el celular y pues sí. O como que por esa parte, por ejemplo, subimos una historia, un post a Instagram, estamos con la ansiedad de checarnos con ¿Cuántos likes? aunque siga en cero desde hace 2 horas, hay que estar checando esos likes. Hasta te digo, ¿por qué no has dado like? Dale like. Así, dale like, ya tiene 3 horas ya. Sí. Es que eso es lo que generó la pandemia, ¿no? Como querer socializar con alguien. Nos hicimos muy dependientes a De las redes sociales, sociales. a las redes De las sociales, redes sociales, ¿no? como a, no sé, querer exponer nuestra vida. O sea, fue una manera de contactar también con otras personas cuando no lo podíamos hacer. Como que en esas puertas también estuvo más hype el Instagram, TikTok, no sé si se acuerdan que casi todos empezamos a hacer TikToks o recurrir a TikTok. Sí. Por el principio de TikTok, que en ese entonces era hashtag pandemia, ¿se acuerdan? Ah, cierto, los hashtags. Los hashtags que eran activos en pandemia, dibuja tal esto, por ejemplo yo recurría por ejemplo a ejercicios, que pues antes sí estaba un poquito de peso, y ya con TikTok me ayudé como a hacer ejercicios en casa, y fueron como esos famosísimos hashtags que tuvimos como para entretenernos y como para hacer acciones en casa, ¿saben? Sí, se entiende. ¿Les parece si empezamos con las conclusiones? Porque creo que ya se nos va a acabar el break. Ya se nos va a acabar el Ya, órale. Pues en conclusión, yo opino que nos hemos llevado por muchos temas de gran interés. Por ejemplo, la economía, como México fue que estuvo en altas y bajas en ciertos aspectos, ciertos mercados. Ahorita que estamos estudiando eso, la verdad nos ha servido mucho darnos cuenta de esos datos. No sé. De esos cambios de economía, ¿sabes? Sí. Más que nada. En conclusión,
Con lo que me quedo es que los humanos tenemos una capacidad de adaptación muy grande, ya que pues una pandemia, o sea, fue algo muy fuerte para todos, hubo demasiadas cosas, demasiadas que nos afectó y pues al final cada quien lo sobrevivió y cada quien lo supo sobrellevar a su manera y aquí estamos. En fin. Sobrevivimos. Sobrevivimos. Bueno, pues creo que ya se nos acabó el Vámonos. break. Y vamos Huele a a... fuga.